Eh, Estamos ante una de las copias en España y en Europa autenticadas de la Sábana Santa de Turín, pero con una historia muy intrincada que poco a poco hemos ido, digamos, desbrozando. Sabemos con seguridad que esta copia que aquí tenemos es anterior a 1532, porque en ese momento es cuando se produce el incendio que deja las marcas tan características en la Sábana Santa hoy en Turín. Es patrimonio del arte, es patrimonio de la cultura y es patrimonio de la religión. Por tanto, debe ser un reconocimiento de los jerezanos y una riqueza para nuestra propia historia local y nuestra religión. La fachada que vemos desde la calle Merced es la fachada que da al lado de la epístola. Es una fachada barroca, además barroca con todos los ingredientes típicos del barroco. Está construida a final del siglo XVII y principio del XVIII. Tenemos la Virgen de la Merced, hay una leyenda que se encuentra pues, en un horno y por eso es el color que tiene. Curiosamente la Merced en Cataluña pues también. Bien, y los otros santos que hay alrededor son santos propios de la orden mercedaria. Y la escalera que es encargada realmente a Italia, eso viene de Italia a piezas y se monta aquí. Es una escalera rojiza con unos tonos preciosos que es calcárea, esa materia, el material del que está hecho tiene una serie de fósiles, curiosamente, son fósiles antiguos, ahí hay trilobite, alnovite. En Jerez tenemos una réplica autentificada por Turín de la Sábana Santa y hoy en Mira Jerez hablaremos de esta reliquia. Se sabe que la Sábana Santa de Jerez es anterior a 1532, que es una de las dos que existe en España y que llegó a nuestra ciudad con un cargamento destinado a América para finalmente quedarse aquí. Hasta 1931 la ciudad le rindió culto, pero desde entonces, custodiada por la Orden de los Mercedarios, muy pocos son los que han podido verla. Hoy nosotros somos unos privilegiados. Estamos ante una de las copias en España y en Europa autenticadas de la Sábana Santa de Turín, pero con una historia muy intrincada que poco a poco hemos ido, digamos, desbrozando. La historia comienza en 1506, como la de otras copias, porque el Papa Julio II, digamos, que da permiso para copiar y dar culto al Santo Sudario, que en ese momento no es de Turín, sino que es de Chamberí, que se encuentra en Chamberí. Sabemos con seguridad que esta copia que aquí tenemos es anterior a 1532, porque en ese momento es cuando se produce el incendio que deja las marcas tan características en la Sábana Santa hoy en Turín. Los documentos que existen al respecto son por lo menos 7 en obras históricas que tienen que ver con Jerez. Esto lo ha estudiado perfectamente un compañero, empezó a estudiarlo un compañero nuestro del Centro de Estudios, Jesús Caballero Ragel, y lo siguió otro buen amigo nuestro del Centro de Estudios, que es Alberto Cuadrado, que le ha seguido la pista, como vamos a ver, hasta el siglo XX. Los documentos hablan que viene con un conjunto de reliquias que no son especificadas por el padre Rayón, pero sí están concretadas en otras obras y llegan con la pretensión de ir hacia el Nuevo Mundo. Hay que recordar que en ese momento Jerez, Sanlúcar, Cádiz son los sitios normales del salto del oceánico, ¿no? Transoceánico para el Nuevo Mundo. En estas fechas, lógicamente, se está predicando, está extendiéndose el cristianismo. Era importantísimo tener la presencia de reliquias muy veneradas para precisamente potenciar
la extensión del cristianismo en el Nuevo Mundo. Fray Francisco de Henestrosa es quien trae estas reliquias, se quedan aquí, evidentemente, y en ese momento ya digo que tiene que venir de Chamberí, porque todavía, como no están las marcas del incendio, es decir, la copia no refleja las marcas del incendio, es anterior a 1582, y hasta 1578 la sábana santa no pasa de Chamberí a Turín, donde se encuentra en la actualidad. Lo curioso es que es un viaje de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque resulta, como he dicho antes, que esta sábana está autenticada, como otras muy pocas en Europa, y en España todavía menos. Quiero decir, está autenticada por el custodio del Santo Sudario en 1682. Es decir, que en algún momento esta sábana santa volvió ya a Turín, donde fue autenticada por Girolamo Nassi, como lo pone perfectamente en italiano y se puede leer sin ningún problema, y se lee la fecha, Turín, 1682. A partir de esa fecha, sabemos, en torno a 1682, 1684, la copia de la sábana santa está pintada, evidentemente, es evidente. Hay que recordar que restos de esta pintura se conservan en el Santo Sudario, lo que refleja que había copias con frecuencia. Lógicamente, en este momento lo trae otro personaje, que es Fray Ángel Alberto. Y también se conserva en los documentos que viene en un arca que, como explicaré posteriormente, también debemos tener aquí, porque en sí misma ese depósito es interesante, el depósito donde se encuentra actualmente esta reliquia. Y en el arca figura, aparte de dos escudos nobiliarios, de un matrimonio que pertenecen a la misma familia nobiliaria, figura una fecha que es 1842. Debe haber sido puesto a posteriori, ya digo que son casi 2 siglos de diferencia. Hoy pertenecen a la familia de Heredia, uno es de varón y el otro de mujer, pero pertenecen a la misma familia. Conocemos también esta rama de los Heredias, un marqués que perteneció a las altas esferas de la reina María Cristina y con gran poder en el gobierno de María Cristina, y grande de España, con grandeza de España, y cuya nieta es la única de la que hay posibilidad que figurara como con un escudo de mujer aquí, ¿no? Ahí tenemos una inscripción, una abreviatura MLH. Él ha supuesto que es María Luisa Heredia. Efectivamente, el marqués de Heredia tuvo una nieta, pero no se llamó María Luisa. Pero sí sabemos que su nieta pertenecía a la Orden de María Luisa, la Orden de María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV, y a todas las que pertenecían a esa orden se les llamaba María Luisa, por pertenecer. Así que bien pudiera ser MLH María Luisa Heredia. Y las fechas coinciden perfectamente, estamos a mediados del 19. Por tanto, una vez que se le ha seguido la pista a la copia de la sábana santa, también conseguimos que el objeto que la contiene pues también tenga su pequeña historia, y en cualquier caso, insisto, de una gran importancia. Hay que añadir, en cualquier caso, que esta sábana era muy conocida para los jerezanos porque se exponía y se le daba culto en el mes de agosto de cada año, en la novena de la Merced, que en ese momento se celebra en agosto. Y conservamos incluso un ritual al respecto, donde se especifica perfectamente qué es lo que había que hacer con la sábana. Se desplegaba en sentido vertical, se daba la veneración de los fieles, y los propios fieles traían objetos que tocaban con la sábana para que de esa forma, digamos, que estuvieran también sacralizados, ¿no? Ya que era una copia auténtica que había sido tocada con la sábana santa de Turín. Nos consta que ese ritual anual
se conservó como mínimo, desde luego los restos los rastros en el diario, en la prensa local, figuran hasta 1931. A partir de ese momento no consta que se siguiera exponiendo anualmente, debe estar relacionado con el momento político de la Segunda República. A partir de esa fecha se ha conservado aquí, y los padres mercedarios, en concreto Felipe Ortuno, nuestro buen amigo y colega del instituto, la han conservado, y aquí figura, bueno, como una auténtica reliquia para la religión, pero también para la historia de Jerez, por supuesto, porque tiene, en fin, 5 siglos. Bueno, pues tanto Jesús Caballero como Alberto Cuadrado han estudiado bien que también respecto a las dimensiones y al propio material del tejido, pues se adecuan, son bastante similares a lo que tenemos en el Santo Sudario de Turín. Jesús Caballero apuntó la posibilidad de que un pequeño trocito de otra tela que está cosido en la autenticación, fuera una porción pequeñísima del auténtico Santo Sudario. Nuestro compañero en el instituto, Alfonso Alonso, que lo ha estudiado, digamos, gracias a las ventajas que nos da todo lo digital hoy día, pues dice que realmente lo que está ahí cosido no responde perfectamente a la trama y urdimbre del original, es decir, del Santo Sudario, pero en cualquier caso está cosido encima. No sabemos si es una manera de autenticar en el momento esa firma del custodio, o a lo mejor un roto que se ha salvado de esta forma. Pero bueno, está esa singularidad, es decir, el hecho de que encima de la firma esté un trocito de tela de otro tejido, pues llama bastante la atención. Hay un catálogo, existe un catálogo, y no te puedo decir con seguridad, pero son muy pocas las que hay en España, y autenticadas muy pocas. Que sepamos con seguridad, una que existe en un pueblo madrileño que se llama Torres de la Alameda, donde se la trata como una auténtica joya del patrimonio. Y en fin, allí incluso en la página web, yo lo he comprobado, pues se cita que, no recuerdo el nombre de la parroquia, pero se cita parroquia, y como una joya, pues la copia de la sábana santa autenticada, de las que también, insisto, tenemos una en Jerez, bueno, y algo más desconocida, ¿no? Es patrimonio del arte, es patrimonio de la cultura y es patrimonio de la religión. Por tanto, debe ser un reconocimiento de los jerezanos y una riqueza para nuestra propia historia local y nuestra religión. Le invitamos a pasear por el claustro del actual Instituto Santa Isabel de Hungría y a subir una escalera del siglo XVIII que está preñada de fósiles. Analizamos la fachada de la Basílica de la Merced y en su interior nos fijamos en algunos elementos, como una bóveda en la que se representa a un dios mexicano con forma de serpiente con plumas. Bien, hoy estamos en el convento de Nuestra Señora de la Merced. Es una institución que se crea fuera de la muralla, según la tradición, inmediatamente después de que Alfonso X el Sabio conquiste la ciudad, pero se supone que un poco posterior. Se supone que fue realmente en el siglo XIV, cuando se funda esta institución, este monasterio, por los mercedarios. Los mercedarios pues se fundan, se crean en Cataluña, y la finalidad que tienen es pues canjear a esos prisioneros que los musulmanes habían capturado y canjearlo. Entonces esta función la hacían unos administradores, unos funcionarios
de la corona que se llamaban alfaqueques, nombre un poco así extraño, pero era tal número de prisioneros que estos señores que crean pues esta institución, esta Orden de la Merced, que tenemos también no solamente en Jerez, sino en Barcelona, pues deciden que ellos quieren también colaborar haciendo estos canjes y buscan dinero para traer a los reinos cristianos, traer esos prisioneros cristianos que están en los reinos musulmanes. Los mercedarios vinieron aquí y tuvieron un éxito realmente importante, así que sobre esa antigua edificación que se desconoce cómo era, se crea esta, la actual, la que tenemos. Por lo tanto, este es del siglo XVII, empieza la parte baja del claustro, es un claustro hermosísimo, enorme, de unas proporciones grandísimas, tiene unos 25 metros por lado y tiene un estilo pues, gótico. Posteriormente, en el siglo XVIII, se hará el claustro superior y la escalera, pero en principio esta parte baja del claustro con elementos góticos que luego describiremos y ya un paso hacia el Renacimiento, que lo vemos en los pilares, pues eso tiene lugar en el siglo XVII. Aquí tenemos que nombrar a un sacerdote, un fraile de los mercedarios, que era Fernando de Sierra, natural de Jerez, que se preocupó realmente por su monasterio, por el sitio donde había nacido. Y cuando lo destinan a la parte americana, es decir, lo destinan de vicario general de las Indias en 1700, a mitad de 1750 aproximadamente, un poco antes, lo destinan allí. Y hace mucho dinero, hace realmente mucho negocio y manda aquí a Jerez, manda todas las riquezas que va consiguiendo para edificar. Entonces edifica la segunda parte del claustro, la parte superior, y la escalera que es encargada realmente a Italia. Eso viene de Italia a piezas y se monta aquí. Es una escalera rojiza con unos tonos preciosos que es calcárea. Esa materia, el material del que está hecho, tiene una serie de fósiles, curiosamente, son fósiles antiguos, ahí hay trilobites, alnobites, que lo podemos comprobar, y la fecha que él está mandando dinero y se está construyendo entre 1740 y 1770 aproximadamente. Ya hemos dicho que a pesar de que está hecho en 1600 aproximadamente, siglo XVII, sigue teniendo elementos góticos y eso se nota en las bóvedas que tienen esos nervios y podemos destacar cómo están los nervios principales, están los diagonales y luego hay unos que hacen unas curvas, una doble curva, esos son nervios combados. Y en el cruce entre unos nervios y otros, pues hay una zona un poco más resaltada que llamamos la clave. En el centro, la clave principal, en este caso, hay varias de ellas que tienen el escudo de la Merced. En la primera de las que hemos visto está el símbolo de Jesucristo, las letras de Jesucristo, y alrededor hay otras claves que son secundarias y ahí vienen el escudo de la Merced en algunos casos y en otros casos unos signos florales. Y son realmente pues, muy llamativas estas bóvedas. Bien, es curioso cómo estos arcos que tienen la bóveda del claustro, de los 4 pasillos, acaban apoyándose en unos elementos que son las ménsulas, una pequeña repisa que hay en las paredes. Pues bien, algunos están muy deteriorados, pero hay otro que se ve perfectamente el motivo, y es un rostro masculino con unas ramas que le salen de la boca y que lo hemos visto en otras zonas de Jerez. Hemos visto en el patio de los Ponce de León y también lo hemos visto en un elemento en el Palacio de Riquelme, también figura. Esto es un elemento curioso que se repite a lo largo del claustro nuestro. En este Instituto de la Merced, la sala de esta bóveda tan preciosa se destina a audiovisuales y anteriormente hay quien opina que se destinaba al capítulo, a la sala capitular de la orden, otros dicen que no, que era un pequeño refectorio. Eso no ha quedado claro todavía a qué se dedica. Bien, es curioso, es una bóveda preciosa, maravillosa, es un poco escarzana, es decir, rebajada, y tiene unos elementos decorativos muy interesantes. Por supuesto que tiene el escudo de la Merced, tiene el escudo de Jerez, grandísimo, en uno de las pechinas, pero luego cuando uno mira se encuentra que está dividida en casetones, una especie de cuadrado, y van alternándose motivos vegetales, florales,
con el escudo de la Merced y el escudo de la ciudad, de Jerez. Pero también por medio hay unos elementos un poco extraños. Hay una serpiente enrollada en sí misma que tiene pluma por alrededor. Esta serpiente emplumada se repite, lo mismo que los elementos florales, en la antesacristía. La veremos en los dos sitios. ¿Y qué significado tiene eso? Recordemos, Fernando de Sierra, este fraile que se fue a Nuevo México, allí toma la idea del dios Quetzalcóatl. El dios Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Y Quetzalcóatl tiene dos partes, Quetzal, que es plumaje vistoso, y Cóatl, que es algo así como serpiente, pero también significa mellizo, el igual. Y de ahí de Cóatl viene la palabra cuate, mi amigo, mi mellizo, mi idéntico, ¿no?, que dicen los mexicanos. La fachada que vemos desde la calle Merced es la fachada que da al lado de la epístola. Es una fachada barroca, además barroca con todos los ingredientes típicos del barroco. Está construida a final del siglo XVII y principio del XVIII. También hay ahí dinero de Fernando de la Sierra. Es una fachada con unas pilastras toscanas, tiene unas hendiduras y en el centro de cada una de ellas está el escudo de la Merced en color. Recordemos que el escudo de la Merced son las 4 barras del reino de Aragón-Cataluña y en medio la cruz del escudo de Barcelona. Y encima tenemos ya una serie de imágenes típicas de la Orden de los Mercedarios. Bien, pues en la fachada exterior tenemos la Virgen de la Merced. Hay una leyenda que se encuentra pues en un horno y por eso es el color que tiene. Curiosamente la Merced en Cataluña pues también. Bien, y los otros santos que hay alrededor son santos propios de la orden mercedaria. En el centro tenemos a San Pedro Pascual, que algunos dicen que fue realmente el fundador de este monasterio. Es de 1284, es poco probable. Y lo tenemos en el centro con una Virgen en la mano, y si nos fijamos no es la Virgen de la Merced, es la Virgen de la Inmaculada, porque parece ser que San Pedro Pascual fue el primero que dijo que la Virgen era inmaculada, fue el primero que lo lanzó y de ahí que viene la Virgen Inmaculada encima de la mano. Y arriba, haciendo pues laterales a la Virgen, en una parte está San Pedro Nolasco, que es el fundador realmente de la orden, y al otro lado está San Ramón Nonato, porque nació de cesárea y por lo tanto decían que no era nacido. Y ellos dos pues se dedicaron lógicamente al canje de prisioneros, hasta el punto de que en alguna ocasión ellos no llevaban dinero suficiente y tuvieron que quedarse, se ofrecieron voluntarios para canjear a algunos de los cristianos prisioneros. Tenemos que decir primero que este convento fue desamortizado en 1835, se quedó sin utilidad y en un momento determinado el ayuntamiento lo canjeó por otro y lo convirtió en el hospital municipal. Ya en época de la invasión francesa había sido hospital militar. Pues bien, cuando es hospital ya definitivamente municipal y funciona como tal, viene la reina en 1862, cuando este es hospital, y visita. Entonces hay documentación de ello en las actas capitulares y aquí queda constancia una lápida de la época en la que se dice cómo la reina viene con su esposo y su tierna prole, un vocabulario propio de la época de 1862, que es cuando viene aquí y visita la reina este monasterio, convento y hospital. La verdad es que se me ocurre un nombre curioso, el nombre de Capicúa. Yo nací aquí, cuando este era hospital, nací, y cuando los alumnos me preguntaban, profe, ¿y usted de dónde es? Digo, de aquí, pero de aquí de Jerez, no solamente de Jerez, de aquí, de este instituto cuando era hospital. Yo nací aquí en la primera planta, entonces me he jubilado aquí como profesor, es decir, que me he iniciado aquí como persona, nací aquí, pero también me he jubilado aquí como profesor, por eso digo un Capicúa, y he pasado aquí pues muchos años de mi vida en este centro y al que todavía acudo cuando me es posible. Ya terminamos, gracias por su atención y recuerden que la semana que viene volveremos para seguir mirando Jerez.